Bienvenidos a Criterio en Perspectiva. Soy Jake Schneider Arias, analista en gestión y planeación y su anfitrión el día de hoy. Este es un espacio donde transformamos el debate superficial en visión estratégica. Aquí estudiamos desafíos actuales con el rigor que exigen las decisiones de alto impacto. Hoy abrimos esta conversación con un tema fundamental: cómo se toman las decisiones en los órganos que nos representan. Hablaremos de la efectividad, la transparencia y sobre el futuro de la deliberación. Para este análisis es indispensable contar con criterio profesional y con experiencia. Hoy nos acompaña Nicole Vera Roa, profesional en ciencia política de la Universidad del Rosario, con una sólida trayectoria en el diseño, la planeación y el seguimiento estratégico de proyectos. Nicole ha ejercido como asesora política del Congreso de la República y actualmente aplica su visión estratégica en la Superintendencia de Notariado y Registro, además de impulsar la Agenda 2030. Bienvenida, Nicole. Muchas gracias, es un gusto estar hoy acá. Gracias a usted por permitirnos este espacio y esta oportunidad. Nicole, en este primer episodio hablaremos sobre el desafío de la gobernanza en cuerpos colegiados. Más allá de la teoría y desde tu formación como politóloga, ¿cuál considera usted que es ese riesgo práctico más grande que enfrentan los órganos que toman las decisiones cuando la participación se vuelve, digámoslo así, rutinaria, o cuando esa participación es prácticamente inefectiva? ¿Cuál es ese mayor riesgo? Bueno, lo peligroso en este tipo de escenarios es que se desvirtúa el ejercicio político, ¿no? El ejercicio del debate, de la deliberación. Y finalmente esa es la esencia de la política, ¿no? O sea, el ejercicio de debatir, de hablar, del intercambio de ideas. Y paralelamente a eso nos encontramos que si no tenemos órganos colegiados los cuales puedan rendir un debate serio, riguroso, estricto, la ciudadanía se desconecta de ese ejercicio político. Entonces es necesario que tengamos órganos reflexivos, pluralistas, con propósito, con un enfoque y digamos como ir desdibujando esa noción que creo que la has tenido tú, la he tenido yo, y ese sinsabor que tal vez los oyentes también han podido percibir respecto a la política. El ejercicio de la política del día de hoy está completamente desvirtuado en el sentido en el que el político no me representa, el político no hace nada, que Sí. roben pero que hagan. Entonces esa imagen de la política que en cierta medida es el medio para materializar acciones que resuelvan nuestras necesidades, hoy por hoy está completamente desdibujado. Y ese es el riesgo básicamente que se corre frente a esa situación, cuando no hay un ejercicio juicioso y riguroso respecto a los órganos colegiados. Ok, entiendo. Entonces, consideramos que se puede correr el riesgo de que estos cuerpos se conviertan en simples sellos de enganche, simples sellos de caucho que legitiman ciertas decisiones que ya están tomadas entre dichas, perdiendo esa autonomía o perdiendo la función real de ese cuerpo. Sí, digamos que ahí nos encontramos frente a un fenómeno y es que se captura el proceso deliberativo, ¿sí? Entonces los órganos ya no simplemente deliberan en una función, sino se legitiman funciones y decisiones que ya están tomadas, ¿me hago entender? Sí. Entonces es como si pasáramos simplemente a tener un órgano de adorno, un órgano que legitima y me dice como esto es legal, pero es una decisión que ya está tomada. Eso es muy triste porque en teoría la función del órgano es hacer el contrapeso. Nuestro sistema en Colombia está
posee la división de poderes, ¿no? Sí. Y la idea es que los órganos colegiados precisamente contraargumenten, hagan un contrapeso precisamente a ese ejercicio y a esas dinámicas de poder. Entonces, cuando nos encontramos frente a situaciones en donde son órganos que no deliberan, tristemente, pues son decisiones que se legalizan, pero que ya han sido tomadas con anterioridad. Sí, Ujú. suele pasar y esto es casi que evidente en esas decisiones que vemos en la acción. Así las cosas, pasando a la acción, tú tienes experiencia en planeación y seguimiento de proyectos. Las decisiones colegiadas a menudo se quedan en el simple debate. ¿Qué mecanismos consideras o qué filtros estratégicos consideras que se deberían aplicar al momento de asegurar una deliberación que se alinee con las metas de largo plazo o que se alinee no solamente con la simple coyuntura política del momento? Sí, digamos que ese es un poco el mal que padecemos acá en Colombia, ¿no? Entonces, el futuro del país está pensado y es uno nuevo cada 4 años, ¿sí? Tristemente es así. Sí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, desde la experiencia que tengo en relación con la Agenda 2030, el propósito realmente es que un gobierno pueda pensarse en formular acciones, estrategias, planes, programas y proyectos a largo plazo, ¿sí? Nuestra visión de futuro no puede estar condicionada a un plan de gobierno, que es importante que todas las políticas, que todas las acciones que se hagan, digamos, en las instituciones públicas se encuentren alineadas a un plan de gobierno, claro, evidentemente, pero el plan de gobierno debe ser concebido a largo plazo, ¿sí? Y digamos, nosotros podemos ver rupturas abruptas de las anteriores elecciones a estas, ¿sí? Y quién sabe qué nos espera en el plan de gobierno en las próximas elecciones, ¿sí? Entonces eso no permite que exista una continuidad y precisamente no permite que se pueda hacer mediciones, que se pueda hacer seguimiento, porque no hay la forma de medir precisamente como esas estrategias a largo plazo. ¿Qué pasa con la Agenda 2030, por ejemplo? Nos da un marco de acción bastante amplio que no reconoce si hay un gobierno u otro, digamos, como que no se enmarca en un periodo electoral, en un periodo de gobierno, sino que nos dice específicamente cuáles son esas acciones, cuáles son esas metas, esos indicadores que cada uno de los gobiernos que se adhirió a la Agenda 2030 debe cumplir, cómo hacerlo, y eso es una solución básicamente para que los gobiernos puedan pensar a largo plazo y no en el marco, digamos, de la coyuntura. La política en Colombia es muy reactiva, ¿sí? Entonces nosotros actuamos por lo que pasa en el momento. Y digamos, no está mal escuchar el sentir o la necesidad de las personas, pero lo que sí está mal es no hacerlo técnicamente. ¿Sí? No involucrar la técnica, no involucrar cómo lo voy a medir, cómo lo voy a regular, qué impactos va a tener en un futuro. Entonces, creo que los filtros necesariamente es adoptar la coherencia y que queremos hoy para el mañana. Claro, eso tiene que ver mucho también esa visión de futuro de la institucionalidad, pero también de nuestro país, alineado a ciertos criterios de carácter internacional que nos permea dentro del ejercicio de la globalización. Em, es fundamental, claro está, lo que su merced acaba de mencionar y que lo dices con evidente solidez. Em, Sin embargo, sí es importante que nos pensemos otra cuestión más. ¿Y qué tan importante consideras que son entonces las decisiones que se cuentan con estudios de viabilidad técnica, que lo acabas de mencionar, el ejercicio coyuntural, algo pasional y demás, em, en donde ese estudio de viabilidad previo no solamente nos permee la mayoría de las políticas, sino que además nos permitan balancear la política con lo técnico? Sí, yo creo que este tipo de respaldos técnicos dentro de una política no es un capricho y no debe ser un formalismo, sino es la manera en la que nosotros respetamos el recurso público. O sea, yo no puedo tomar una decisión como político, como parte de un órgano colegiado
a mi gusto o por la coyuntura, sino que es necesario robustecer esa toma de decisiones con información técnica porque es un respeto a la ciudadanía y a los recursos, primero. Sí. Y de alguna u otra manera eso permite conocer entonces cuáles son los verdaderos problemas que yo tengo que atacar, ¿sí? Entonces, cuáles son las necesidades. Hay una problemática y es que en lo público muchas veces se tiene esa noción del complejo de Dios, entonces yo sé como público qué es lo que tengo que atender, ¿sí? Pero la política es variable, las dinámicas sociales cambian con frecuencia, entonces yo necesito información, necesito datos, necesito un trabajo interinstitucional que me permita conocer a ciencia cierta cuál es esa necesidad que debo atacar, porque yo puedo decir, bueno, yo voy a dar 2000 computadores a tal municipio, pero tal vez ese no es el problema de fondo, ¿sí? Porque puede que yo provea suministros tecnológicos, pero ¿y si la gente no lo sabe usar? Entonces estoy haciendo que mis recursos sean ineficientes. Sí. Entonces, básicamente, lo que se debe conseguir es que exista una legitimidad política, que es lo que me dice qué es lo que debo hacer, con la racionalidad técnica, que me dice cómo debo hacerlo. Entonces, ¿cómo hago que estas dos posturas se encuentren, se hablen? Porque la técnica sin política no funciona y la política sin técnica básicamente es irresponsable. Entonces, sí es muy importante por respeto a la ciudadanía y a los recursos. Nicole, acabas de mencionar algo que es supremamente importante y es que el ejercicio de la política pues debe estar también acompañado de ese ejercicio técnico que permita soportar la toma de decisiones. Sin embargo, se tiene como una cuenta pendiente el ejercicio de la participación también como esa dinámica que está adherida también a esas opiniones cuando se toman dichas decisiones. Hablando ahorita de participación, que es un eje central en estos trabajos que se están desarrollando frente a la Agenda 2030, em, ¿cómo consideras que se puede equilibrar entonces la necesidad de una democracia de la escucha, de una participación abierta y activa? ¿Cómo podrías considerar que se puede equilibrar esa democracia de la escucha, em, pudiendo contar con las voces amplias, con la necesidad técnica misma de la toma de decisiones? Sí, digamos que el ejercicio de democrático y el ejercicio de participación puede estar mejor orientado, ¿sí? En el sentido en el que, claro, es una responsabilidad del Estado el hecho de escuchar a todos, permitir que los ciudadanos puedan participar, pero yo creo que hay que organizar la conversación para que esa información sea mucho más efectiva, ¿sí? No se trata, digamos, los temas de participación, de que participen 20, 30 millones de personas, si en realidad la participación va a ser escasa, va a ser básica y la información que voy a tener de ahí va a ser plana, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera el Estado puede pensarse entonces en organizar y en tener grupos focales en los cuales yo pueda tener información y pueda recibir información, digamos, como abarcando la mayor cantidad de población dentro del territorio? Entonces, es importante empezar a pensar en una participación con propósito, ¿sí? No solo participar y garantizar que la gente pueda participar, sino cuál es el propósito de la participación y como Estado, cómo yo hago una doble vía de la información que me da el ciudadano y de cómo yo le retribuyo al ciudadano a partir de la información que le suministra al Estado. Claro, importante lo que mencionas, el foco o el objetivo mismo de la participación y la información que vamos a recolectar a partir de ello que nos permita a nosotros ser contributivos en ese ejercicio a partir de la toma de decisiones. Mencionabas que la recolección de data nos permite hacer como esa dinámica técnica a partir de analizar la información y demás para poder tomar decisiones. Y esta participación democrática, lo mencionabas, que podría estructurarse a través de grupos focales. En términos un poquito más jurídicos, creería yo, esa participación en grupos focales
quizás extendiéndolos un poco más en tamaño, podríamos entenderlos como cabildos, ¿sí? Y más allá de esos cabildos tradicionales, em, ¿qué herramientas consideras que son entonces pues importantes al momento de una participación innovadora, al momento de generar esa innovación en términos de participación, quizás participación digital, co-creación a partir de grupos diferentes o grupos diferenciales, como podríamos denominarle también, que a partir de ellos podríamos estar estructurando resultados futuros estratégicos? Entonces, ¿qué herramientas consideras que nos permiten a nosotros en estos momentos innovar en ejercicio de participación? Bueno, en el contexto en el que nos encontramos ahora, creo que todo el tema tecnológico es algo que está a la orden del día, ¿no? Entonces es algo que nos condiciona a todos y muchas de las actividades se han visto envueltas, digamos, como dentro de operaciones tecnológicas. Es claro que el Estado necesita, digamos, Colombia es un estado que tiene muchas barreras físicas, estructurales, geográficas, en donde es muy difícil que el gobierno pueda tener presencia, lo que es llamado Sí, la Colombia profunda, ¿no? sí. Entonces, la tecnología nos permite tener esas capacidades de alcance en algunas situaciones y digamos también es ahora el gran reto del gobierno de cómo yo puedo llegar a esos lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos ejercicios de laboratorios ciudadanos en donde se recolecta información, por ejemplo, datos, y eso puede hacer mucho más dinámico el hecho de que se tomen decisiones a partir de las necesidades, porque la importancia del dato precisamente es que nos ayuda a anticipar, a priorizar y a tomar una decisión, ¿sí? Entonces, siento que va a ser una transformación que es necesario que el país adopte en materia de implementación de tecnología, de difusión de tecnología en los territorios y que precisamente la gente no solo la tenga, sino sepa cómo usarla y sea un mecanismo y una herramienta en donde la información pueda llegar a la gente que la necesite y lo mismo, siempre en contravía, o sea, como en doble vía, perdón, o sea, que yo pueda recibir información y pueda proporcionar ayuda a partir de la información que recibo. Ok, excelente. Em, Nicole, mencionas mucho el tema de incorporar tecnologías para este ejercicio de participación abierta y amplia. Em, lo que hace importante, pues, para cerrar este ejercicio de análisis, em, pensarnos lo siguiente. Si tuvieras que diseñar un modelo de éxito para un cuerpo colegiado, ¿cuáles considerarías que serían esas tres métricas más importantes que usarías para medir si este órgano está siendo estratégico, si este órgano está siendo transparente o si este órgano está siendo efectivo ante la comunidad? Bueno, yo creo que hay tres cosas importantes que hay que evaluar. La primera es, bueno, antes de empezar con estas tres cosas, hay algo importante y es que hay que desdibujar, digamos, el pensamiento que tenemos alrededor de que el órgano colegiado es efectivo por la cantidad o de acuerdos o de leyes o de actos que hace. Entonces, la efectividad no se mide en cantidad de ese trabajo, sino en su calidad. Entonces, ¿yo cómo mediría El la impacto. calidad? El impacto, exacto. Entonces, ¿cómo yo mediría el impacto? Primero, por el impacto que tiene directamente hacia la ciudadanía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de mi proyecto, ¿qué tanto se redujo el índice de desigualdad, de violencia o cómo aumentó la alfabetización en determinado punto, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago seguimiento? Que eso es algo que pocas veces se hace a partir de la creación de una ley o de un acuerdo. ¿Cómo yo le hago seguimiento hacia la ciudadanía, ¿sí? ¿Qué impacto real tuvo? Segundo, tendría en cuenta el nivel de ejecución. Entonces, si yo tengo un plano, un proyecto que se divide en X cantidad de fases, ¿en qué porcentaje fue implementado? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los recursos que se asignaron? ¿Se comprometieron? ¿Se obligaron esos recursos? O sea, ¿están realmente, digamos, en ejercicio y en servicio a la ciudadanía? Entonces, como hacer seguimiento de cuánto fue el porcentaje de implementación
del proyecto que yo creé. Y finalmente, que creo que tal vez es la parte más difícil de poder analizar, y es cómo la ciudadanía adoptó ese plan precisamente, o sea, cuál es de cara al ciudadano, cuál es esa satisfacción, fue eficiente para el ciudadano, lo recibió bien y o sea, finalmente creo que ese es el ejercicio más importante, porque si mi relación con el ciudadano es mucho más próxima, lo que voy a tener es una relación estrecha de credibilidad, de confianza en las instituciones, y pues es mejor para de bando y bando. Claro, ahí hay una Ujú. percepción un poco más sólida en cuanto a la transparencia por parte de quien está recibiendo pues estos beneficios y demás, y lo que hace que también al momento de institucionalizar los procesos y los proyectos pues tenga mayor aceptabilidad, Ujú. ¿sí? Em, bien, en cu- acabas de mencionar que es importante la medición de los resultados y de los impactos como un ejercicio verdadero de transparencia, eh, y finalmente, pues, para un profesional que aspira a llegar con una perspectiva rigurosa y estratégica, que aspira a llegar a un cuerpo colegiado, ¿cuál consideras entonces que es ese primer gran cambio que debería impulsar al momento de asumir su cargo? Bueno, yo creo que para ese caso hay que abanderar algo muy importante, y es el ejercicio juicioso frente a la ciudadanía, ¿no? O sea, como el cambio de perspectiva respecto a qué es lo que voy a entregar, ¿sí? O sea, como cuál va a ser mi aporte, mi cara frente al ciudadano, ¿no? Entonces, es el hecho de hacer un ejercicio juicioso, de responder, como lo veníamos hablando en la conversación, con datos, con evidencias, que sea respaldado, que yo encuentre realmente la necesidad que necesita la ciudadanía, y hacer de eso mi bandera política, ¿sí? Hacer el ejercicio juicioso, entender que a mayor cantidad no significa que sea más eficiente o que la calidad sea buena, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hace falta dentro de los órganos colegiados, es algo de lo cual se carece mucho, y creo que ese es el verdadero cambio, o sea, como llevar esa bandera que permita transformar la cultura mediante la cual se ejercen actos administrativos, leyes, acuerdos y Sí. demás. Entonces, abanderar eh, eso es lo más importante, y creo que hace la diferencia entre alguien que quisiera aspirar a ser parte. Hay un ejercicio entonces de coherencia también allí. Total. Eh, el momento de darme a conocer y demás, y posteriormente cuando ya asumo cargo, pues debe haber también como ese ejercicio de coherencia frente a lo que dictamos en esas promesas y frente a lo que vamos a empezar a trabajar. Y claro, das una perspectiva muy sólida en cuanto a que los impactos y la transparencia se debe evidenciar a través de datos, a través de realidades, a través de beneficios obtenidos para la población a la que se le está pues, procurando la aplicación de estas dinámicas. Nicole, muchísimas gracias por el espacio que nos ha permitido conocerte y conocer tu perspectiva. Nos dejas con una convicción de que el desafío de gobernanza se resuelve con liderazgo, se resuelve con planeación y se resuelve con un criterio estratégico que priorice el impacto y la transparencia en sus dinámicas. A ustedes, oyentes, la invitación a seguir este análisis riguroso en todas las plataformas del podcast, y por supuesto los invito a seguir mi perfil en redes sociales, donde comparto diariamente algunos análisis y una visión estratégica sobre cómo transformar estos desafíos y retos reales en oportunidades concretas para las comunidades. Em, una despedida, adelante Nicole, por No, favor. muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, de verdad fue un placer para mí estar en este espacio. Claro que sí, invitadísima en unas próximas. Mil gracias. Esto fue Criterio en Perspectiva. Los esperamos en un próximo episodio.